comienza la semana, pero evidentemente no es un día normal. En Tel Aviv, tú lo decías, hay una gran movilización de personas, cerca de 360.000 reservistas ya se han movilizado. Y te quería preguntar por cómo se vive un día cotidianamente en una ciudad como Tel Aviv, que es una ciudad que generalmente en tiempos normales es una ciudad más bien occidental, que está a la orilla del Mediterráneo, parecida a cualquier ciudad europea, con una vida nocturna también bastante activa. ¿Cómo se vive en un día como este lo que está pasando en la cotidianidad de Tel Aviv? Tanto Tel Aviv como otras ciudades que recorrimos hoy están paralizadas, yo te diría, en un 90%. En el caso de Tel Aviv es especialmente complejo porque Tel Aviv, como tú dices, es una ciudad occidental, es una ciudad turística, está al borde del Mediterráneo, tiene en sus cercanías playas, una gigantesca vida nocturna, una gigantesca actividad comercial, no tiene cercanías con colonias palestinas, entonces es una ciudad que vive al ritmo occidental y que hoy está completamente detenida. Es más, a las 10 de la noche, si tú quieres conseguir un lugar donde comer en esta ciudad que normalmente tiene decenas de restaurantes abiertos, solo la puedes conseguir por un delivery porque normalmente está todo cerrado poco después de esa hora y durante el día. Yo diría que el 85 a 95% de las tiendas permanecen cerradas, pero no es solamente en Tel Aviv. Hoy día recorrimos Ashdod y otras ciudades que están a unos 40 kilómetros de Gaza y unos 30 de Ashkelon. Y también el nivel de bajo movimiento comercial, social, es impresionante. Estuvimos en uno de los centros comerciales más grandes de Israel con un 90% de sus tiendas cerradas. Es decir, Israel entero está semi-paralizado. Hay que recordar también que cuando tú mueves 360.000 personas, tienes que recurrir a los reservistas, tienes que recurrir a gente, por ejemplo, que choferes de camiones, conductores, gente que se encarga de distribución para atender las necesidades logísticas de una operación de esta magnitud. El resultado es que empiezan a escasear los transportes de productos en las grandes ciudades. Hasta ahora eso no se ha notado en las tiendas, pero advierten acá los especialistas que podría producirse serios problemas en las cadenas logísticas de producción de alimentos, de la agricultura que viene del sur, de los kibbutz que están al lado de la Franja de Gaza. Muchos de los kibbutzim fueron evacuados hacia acá. Te comentaba que en el hotel donde estamos hay gente de Sderot. Y el problema que eso podría provocar en un mediano plazo en el surtido de alimentos aquí en las más grandes ciudades de Israel. Eso es lo que ocurre en Israel y mientras en la Franja de Gaza ya se suman cerca de 2.670 víctimas fatales desde el inicio del conflicto hace una semana. Se ha cumplido este ultimátum de Israel para que las personas abandonen la zona norte de Gaza. Más de 1 millón de personas deberían movilizarse, mientras la Organización Mundial de la Salud dice que el traslado de pacientes hacia el sur de Gaza es para ellos una sentencia de muerte. Veamos la nota con lo que está ocurriendo en esa zona asediada. El sonido de las ambulancias se escucha tan alto como las explosiones en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud palestino, 2.329 personas han fallecido producto de los ataques del ejército israelí, que han dejado también más de 10.000 heridos. Al menos 600 niños han muerto. La evacuación de hospitales parece imposible. En una petición imposible no se puede evacuar a estos niños porque dependen de equipamiento y de doctores que puedan lidiar con su estado crítico. Por eso la Organización Mundial de la Salud advirtió que obligar a evacuar a miles de pacientes a hospitales ya desbordados del sur de la Franja de Gaza podría ser equivalente a una sentencia de muerte. Los médicos en el norte no están dispuestos a dejar a sus pacientes. Todos los días recibimos heridos, mujeres, hombres, adultos mayores y niños. Nos ordenan que evacuemos el hospital. No lo haremos, se lo dejamos a Dios. La OMS condenó las reiteradas órdenes de Israel de evacuar 22 hospitales que atienden a más de 2.000 pacientes en el norte de Gaza. Según el organismo internacional, la evacuación forzosa de pacientes y trabajadores sanitarios en
empeorará aún más la actual catástrofe humanitaria y de salud pública, mientras los bombardeos continúan y también la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Como pueden ver, todo es destrucción, destrucción. Nos están destruyendo. La OMS señaló que trasladar a los heridos hacia el sur de Gaza podría equivaler a una sentencia de muerte, ya que las instalaciones sanitarias en esta zona ya funcionan al máximo de su capacidad y no son capaces de absorber un aumento drástico de personas. Los habitantes de la franja continúan sin servicios básicos, no tienen acceso a medicina. Medicamentos no entran, los muertos están muertos y heridos en la plaza del hospital porque no hay camas, no hay habitaciones. No hay manera. 10 ambulancias fueron bombardeadas y 11 paramédicos también fueron muertos. También la escasez de agua golpea a los habitantes de Gaza. Las estaciones de distribución no dan abasto, ya cumplen una semana sin agua potable. Kayet describe la situación sanitaria como catastrófica. Él y sus vecinos esperan horas para poder llenar botellas con este servicio básico. El agua que nos llega no es potable, pero sin embargo la bebemos lo que hay. Yo llevo unos días solo he podido lavar mis manos, nada más con jabón. Vine a buscar agua, no tenemos agua, llegamos a una situación desastrosa, es una catástrofe, una crisis de comida, agua y electricidad. No podemos hacer nada en estas condiciones. Condiciones extremas que también afectan a los hospitales. Según organismos internacionales, ya no tienen medicinas para atender a todos los heridos. Aún así, los médicos se quedarán, al igual que Kayet. Me quedo aquí, es mi derecho a quedar en mi casa, aunque yo he perdido mi casa, pero me refiero de la Gaza ciudad. El norte de Gaza se enfrenta ahora a la angustiosa disyuntiva de abandonar a los pacientes en estado crítico o hacerlos peligrar con su traslado al sur. Durante esta jornada, Daniel, Rafa, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho que desde las fuentes israelíes le han informado que se ha vuelto a abrir la llave del agua potable para los ciudadanos del sur de la Franja de Gaza. La pregunta es, ¿cuántos de esos habitantes podrán acceder efectivamente a agua potable, a alguna agua de buena calidad? Y además, en condiciones hoy día distintas para el sur de la Franja de Gaza, porque están recibiendo a aquellos evacuados desde el norte. Las condiciones de hacinamiento son extremas, Rafa. A ver, la Franja de Gaza estaba hacinada hace 20 años. El problema es que ha ido creciendo y desde el triunfo de Hamas, 2006, si mal no recuerdo, la situación solo ha empeorado. Hoy por hoy, la enorme cantidad de gente que vive en Gaza, si tú movilizas a casi la mitad de ellos hacia el sur, creas un problema de hacinamiento gigantesco en un territorio que hace años que tiene un agua potable de pésima calidad por la destrucción de la infraestructura. Y además con la operación militar en ciernes y la pesadilla que ello implica, tanto para quienes planifican esta operación ofensiva, como para los civiles que están en las cercanías, que ven cómo se va a desplegar ahí la gigantesca maquinaria bélica, de Israel, por aire, mar y tierra, y donde si hay civiles cerca de los lugares que van a ser objetivos, evidentemente están en un altísimo riesgo de vida, Carlos. Sí, Rafa, hablemos precisamente de lo que viene ahora, porque ha vencido este ultimátum, se ha reiterado en el día de hoy por parte del gobierno de Israel que es inminente esta ofensiva por aire, mar y tierra. Tú nos contabas que hay factores meteorológicos que están de alguna manera dificultando que pueda iniciarse de inmediato. Ha llovido en la zona, no son las condiciones para iniciar una operación terrestre. Hay también esfuerzos diplomáticos por intentar que al menos una cantidad de civiles alcancen a salir antes del inicio de esta operación. ¿Qué se espera que ocurra? ¿De qué operación estamos hablando? Porque en ocasiones anteriores, desde que, como tú decías, Hamas controla la Franja de Gaza, ha habido incursiones terrestres de Israel en 2 ocasiones, pero han sido incursiones limitadas, con objetivos bien concretos, tras las cuales inmediatamente se han retirado. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que busca Israel en este ataque por tierra a la Franja de Gaza? A ver,
el ataque se hace por, primero, bombardeo, evacuar civiles, bombardear las posiciones defensivas de Hamas y luego el ingreso de la fuerza terrestre. Esta fuerza debería entrar precedida por bulldozers que van abriendo el camino. Son gigantescos bulldozers, detrás de ellos vienen los vehículos armados, los tanques, infantería y vehículos armados con transporte de personal. El problema es que tú no puedes barrer toda la franja, tienes que crear un callejón y eso te deja expuesto a que pases por lugares de edificios destruidos, tienes que empezar a combatir edificio por edificio, muchas veces casa por casa, en este caso departamento por departamento, exponiéndote a las trampas explosivas, a los terrenos minados, a las emboscadas, a los francotiradores. Es una pesadilla, la guerra de guerrillas urbana es una pesadilla, lo pudimos ver en Bakhmut, Ucrania, donde el grupo Wagner, merced a una enorme cantidad de bajas, pudo controlar la ciudad y hacerle frente a los ucranianos, pero fue gigantesco el daño que sufrieron ambas partes. Esto puede ser algo similar. El objetivo que acá nos han dicho algunos analistas militares es que Israel pretende tomar la ciudad de Gaza, convertir a esa ciudad en un bastión israelí. Hay quienes dicen también que dado que el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu tiene claramente elementos radicalizados de la ultraderecha religiosa, podrían querer volver a tener colonias judías dentro de Gaza, como ocurrió hasta el 2005, cuando el propio ex primer ministro Ariel Sharon se retiró porque el costo político, económico, diplomático de mantenerlas era demasiado alto. Si eso es así, podríamos retrotraernos a la situación de 2004-2005, lo cual sería un desastre, porque al menos en aquellos días había una esperanza de que el acuerdo con dos estados funcionara, pero como salió en una columna hoy día en un diario de circulación nacional, desde la muerte de Yitzhak Rabin y la ofensiva de Hamas en aquellos días que derribó la candidatura de Shimon Peres, todo esto cambió y para mal. Claro, se han ido radicalizando ciertas posturas también en lo político y eso hace que el escenario sea muy distinto al de aquellos tiempos en los que se habló de dos estados y hubo algunos intentos que incluso fueron celebrados en Estados Unidos con acuerdos. Bueno, de todo eso también seguimos hablando mientras la ofensiva contra Gaza preparada por Israel se vio frustrada por la lluvia, como tú nos decías, y el ataque de todas formas es inminente. El primer ministro israelí ya advirtió que va a ser de esta forma, aire, tierra y mar. Vamos a revisar la posible estrategia de las fuerzas israelíes para atacar a Hamas. Cientos de miles de personas de la Franja de Gaza han huido a pie o en auto tras el ultimátum que dio el gobierno de Israel para el inicio de una ofensiva terrestre. El plazo del ultimátum finalizó este sábado y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que esto va a continuar por tierra, aire y mar. Nuestros combatientes entienden la magnitud de la tarea. Están dispuestos a actuar en cualquier momento para erradicar a los sangrientos monstruos que se han levantado contra nosotros para matarnos. Jamás pensó que seríamos demolidos. Somos nosotros quienes demoleremos a Hamas. Para esto, desde Israel ya dieron inicio a lo que sería su ofensiva contra Gaza. De hecho, se esperaba un gran ataque al finalizar el plazo del ultimátum, pero no fue así debido a las condiciones climáticas por la intensa lluvia. Entonces, ¿cómo continúa la estrategia militar que llevan a cabo las fuerzas israelíes? El efecto sorpresa es absolutamente fundamental en una operación militar. Uno podría asumir que acá hay toda una serie de informaciones de distracción. No sabemos exactamente cuál va a ser la configuración que va a tener la operación terrestre si es que ocurre. Se habla primero de los ataques por aire a través de los ya conocidos bombardeos que se han realizado en gran parte del territorio. Así sería el inicio de la ofensiva, que tendría distintas fases y complejidades. Hay distintas etapas que tiene una ofensiva terrestre. El primero de ellos es poder cruzar el cerco de Gaza. En segundo término, las unidades terrestres que podrían avanzar, llámese con tanques, carros, etc., la máxima potencialidad la tienen en espacio abierto. Posible dificultad para Israel, pues las unidades pueden quedar atrapadas en el cerco y al ingresar a la ciudad pasan a lo que sería una guerra urbana. En Gaza el combate tendría características de combate urbano. Esto es en terrenos muy compartimentados, empleando las calles, teniendo que ingresar en cada edificio. Es un combate puerta a puerta,
edificio a edificio, casa a casa. Esto sería favorable para los soldados de Hamás, que al dominar el territorio pueden preparar trampas y obstáculos que dificulten el avance de tropas israelíes, aunque por tierra no es la única forma de atacar. Por aire estamos viendo el bombardeo, por tierra sería un avance terrestre con las unidades que mencioné anteriormente, y por mar podría ser también con fuego de apoyo naval, o bien con alguna especie o algún tipo de desembarco en la costa de la Franja de Gaza. Ofensiva por mar que aumenta la presión en Oriente Medio, tras el envío de un segundo portaaviones por parte de Estados Unidos en apoyo a Israel. Seguiremos en estrecho contacto con nuestros valiosos socios en toda la región y la asistencia de seguridad del Departamento de Defensa ya está fluyendo rápidamente hacia Israel. Eso incluye municiones y capacidades de defensa aérea y otros equipos y recursos. Táctica estadounidense utilizada para disuadir los ánimos del eje de la resistencia, eje en contra de los ataques israelíes en un conflicto que en cualquier minuto puede escalar a algo aún mayor. Son las críticas entonces las que se viven en Israel, en la Franja de Gaza. Dentro de algunos minutos vamos a retomar el contacto también con Rafa Cavada para que nos cuente también qué ha ocurrido en la jornada de hoy, la posibilidad de moverse también hacia las zonas más cercanas al límite con la Franja. Vamos a por algunos minutos ir con otros temas y luego volvemos con Rafael Cavada desde Tel Aviv y con Carlos Greitz también en el estudio nuestro.